Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o a la hora que nos estén viendo allá en sus casitas o en su trabajo. Un saludo hasta donde estén. Aquí nos encontramos el día de hoy con... Hola, ¿qué tal, Fer? Yo soy Carlos, soy artista visual, hago dibujo, pintura, muralismo y actualmente soy tatuador. Gracias, Carlos. Gracias, Fer. Yo soy Rodolfo y bueno, me dedico a la investigación histórica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, soy arquitecto y cultural. Un gusto compartir. Muchas gracias a todos. Yo también soy artista visual y mercadóloga. Y hoy también opinóloga. Y bueno, nosotros somos Ecos de Compostela. Una parte de Ecos de Compostela porque tenemos colaboradores atrás de la pantalla también. Saluden. Yes. Así. Muchas gracias. Y muchos otros aliados. Bueno, el día de hoy estamos aquí nosotros cuatro justamente con un nuevo propósito. Como todos saben, el año pasado realizamos lo que son las tertulias. Las tertulias compostelanas, un proyecto de difusión cultural en el que participó mucha gente y muchas de esas personas seguramente nos están viendo en estos momentos. Entonces, pues vamos a transitar. Esas tertulias las vamos a realizar en su mayoría en modo de un podcast. Y este es el primero que hacemos en un lugar muy bonito, que recomendamos bastante, Roller Restaurant, por lo cual le damos las gracias también a Rogelio y a su familia por abrirnos las puertas de su local. Y no es casualidad que estemos aquí, pues además de que está muy rica la comida, tenemos una vista muy buena de Compostela, estamos en la loma, y pues el tema trata sobre la loma, ¿no? De espantos, de aparecidos, de leyendas, de esta zona tan importante de Compostela. Bien. Entonces, pues a mí me gustaría que iniciáramos con ese tema, si están de acuerdo. Hay mucho de qué hablar porque la Loma, pues una zona que abarca varias colonias de Compostela. Diego, bueno, tú aquí vives, eres parte de esta comunidad y y que has vivido creo que toda tu vida. Son varias colonias, ¿no? La Francisco Villa, no recuerdo cuál otra vez, si me puedes Sí, ayudar. efectivamente. De hecho, Ajá. cuando pensamos muchas veces en la loma, lo asimilamos más como esta zona geográfica, por así decirlo. Pero la loma en sí está conformada por muchas colonias. Tenemos la Francisco y Madero, el Barrio Alto, las lomas de San Cristóbal, eh, parte de la Guadalupana, Entrenamiento Miravalle, y todas estas colonias que se agrupan de alguna manera en lo que es la loma, por así decirlo. Loma, una loma, ¿verdad? Un Sí, accidente geográfico que sí. existe en Compostela y que, bueno, creo que todos tenemos amigos o conocidos en este lugar. Yo nada más para iniciar, bueno, históricamente la Loma es un lugar muy antiguo, muy tradicional de Compostela. Originalmente era la Loma de San Cristóbal, como mencionas, Diego, ya nada más creo que es una colonia o un fraccionamiento, Lomas de San Cristóbal. Sí, me parece que es un intento de funcionamiento, Ah, pero bueno, quedó como por ahí como una pero nada más colonia. se conservó el nombre ahí, Sí, ¿verdad? Pero antes toda la loma era la Loma de San Cristóbal y que bueno, perteneció a la hacienda de Miravalles y que después dio pie a esta colonia popular y que durante mucho tiempo, bueno, todavía lo es, pero fue el mirador, ¿no? De Compostela, Cruz, donde la gente se subía a, pues, a apreciar la panorámica de la ciudad, parecido a lo que estamos viendo, Carlos, pero también creo que ahí decían los viacruces originalmente, donde está la cruz. Entonces, pues, muy tradicional, ¿no? Toda esta zona. Así es. Justo hicimos una dinámica en redes sociales. Le preguntamos a la gente si tenía alguna historia en particular de esta zona, alguna leyenda, si alguna vez los habían asustado, porque coincidimos en que hay mucha gente que tiene historias muy similares. Si me lo permiten, voy Adelante. a leer la primera historia que nos enviaron a través de Facebook para que nos sigan en las redes sociales En Ecos Ecos de de Compostela. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook y YouTube. y YouTube también. YouTube. Bien, esta historia nos, nos la cuenta. Recuerdo que mi mamá nos contaba que mi abuelito José le gustaba salir en todas las noches. Mi abuelita le decía a José que no saliera porque le iba a salir el diablo. Pero José no hacía caso, ¿no? Le Clásico. decía, mi abuelito decía que era su amigo. El Y diablo uno era tu amigo. era su amigo el diablo. Y una noche que salió llegó a la casa bien asustado, lo venían siguiendo. Y se asomaba, cuando llegó se asomaba por el hoyo de la puerta, donde lleva una llave, no sé si se acuerdan de esas puertas. La Claro. Sí, llavezota. sí, sí, cómo no.
y le decía a mi abuelita, ahí está el diablo, y que mi abuelito le decía, ándele, por andar diciendo que era su amigo. De ahí en adelante nunca más salió por la noche. Pues no, Ellos. ¿Qué no opinas? eran tan amigos, ¿sabes, Carlos? Pues puede ser, ¿no? Realmente desconocemos con quién se junta la gente. O a lo mejor era de esos amigos que iban y te sonsacaban. Ajá, Sí, quizá bueno, la abuela estaba siendo metafórica y él no la quizá. captó. No, pues, Es buena, Pudiera ser. es buena ándale. teoría. Pero creo que también le agrega más cosas, ¿no? Claro. No sabemos si hubo una traición ahí. Pudiera, pudiera ser. No Pudiera sabemos. ser. Pero bueno, bueno que Perdón, don ya no José. salía de noche el señor. Ándele. Esta historia también, mi mamá nos contaba también que cuando ella estaba chiquita, casi todas las noches bajaba un toro negro por la bajada de la luz. Y ella oía que arrastraba unas cadenas. Interesante, Fer. Fíjate que estoy haciendo un proyecto por parte de PECDA, que es de gobierno federal, que consta de hacer varios murales. Y en mi trabajo de investigación estuve como reclutando historias, anécdotas de cuestiones meramente espirituales, metafísicas, intangibles, ya sean espantos, rituales, estas cuestiones de las que poco se habla, o si se habla, se le da una carga negativa, despectiva a veces, o no se le da la importancia literaria que también poseen como todas estas historias, que a final de cuentas terminan siendo parte, ¿no? Como de un imaginario colectivo. Parte de la cultura local. Ajá. Así es. Y una de las historias precisamente va de eso, de un toro, que si me lo permiten, en un momento más las contamos bien. No Pero entiendo bien. pero es que lo interesante Ajá. es eso. Una leyenda también tiene muchas variantes, ¿eh? Sí. Una leyenda nunca va a ser igual entre una familia y otra, entre otras personas, porque es lo que hace rica ese tipo de comentarios. Tienen a lo mejor un origen verdadero, pero pues, Sí, al final de cuentas también, esto es lo bonito de las historias, que cada persona le va metiendo su toque humano y va transformándolas. Y a final de cuentas sí termina, puede ser algo completamente diferente a como inició. Pudo haber sido un suceso aislado, no sé, de una situación que alguien presenció y le dice a, no sé, su amigo le da la razón y ahí se va generando como una especie de, no sé, como bola de nieve. Así se hacen los chismes, Y ¿verdad? así se hacen los chismes. Sí, sí, De teléfono descompuesto. exactamente. Pero bueno, se va enriqueciendo. ¿Tú, Diego, no tienes alguna historia? Tú que vives aquí, que has vivido pues, prácticamente toda tu vida en esta zona. Fíjense que tengo muchas historias, pero justamente recapitulando a esto del sentido un poco histórico de la loma como tal, también parte de mi trabajo de investigación, pues habla de los entornos urbanos. Y en ese aspecto, la familia de mi mamá específicamente llegó a Compostela en el 75. Llega a Compostela en ese año y se encuentra un Compostela que era totalmente diferente al que conocemos hoy en día. Y entre las descripciones que ellos daban, hay una muy importante para entender a la loma, por ejemplo, porque la familia de mi mamá como tal dice que en ese entonces la loma era una zona, justamente como lo decía Rodolfo, arbolada en primera instancia, y con algunas casas, pero casas muy aisladas. Y a lo mejor este espacio pues se presta también justamente para este imaginario colectivo, para este folclore, en donde surgen historias justamente como esto del toro o esto de que el diablo iba a venir por el Señor, porque pues el ambiente, imaginémonos, era un bosque con casas aisladas y qué pasaba, pues se prestaba justamente porque imagínense, ahorita pues hay luz, pero en esa época era una zona oscura, me imagino yo, y menos más todavía con pocas casas. Llena de animales, seguramente. Sí. Y animales muy vinculados luego. Entonces, Sí. así, ¿no? Sí. Que la gente también culturalmente las vincula con ciertas creencias. Todo el mundo sabemos, ¿verdad? Sí, Sí. efectivamente. Sí, es, Sí, ¿no? pero porque todos los abuelitos se peleaban con el diablo en el cerro. Es parte del folclore. Eso es efectivamente parte del folclore. En la ciudad no se lo hallaban, yo creo, ¿verdad? El diablo. Interesante. Fer, ¿te mandaron más historias al respecto? Otra que lo hubiéramos quitado.
Sí. Sí. Aquí estuviéramos platicando. Sí, no, Sí. ella tiene muchas historias. Sí, un saludo. Me acordé de otra. En la casa donde vivía Carmen, mi hermana ahí en la Loma, estaban porque Víctor una noche llegó de trabajar y estaba cenando y de repente se empieza a caer todas las cazuelas que estaban colgadas. Y Carmen empezó a rezar y mi compadre Beto bien valiente echándole más vigas que nada y nosotros ya casi a media calle, pero con mucho miedo. Y también salió una amiga de Chuyita que jugaba todos los días y ella mm, nadie la podía ver, solamente Chuyita y Carmen, siempre andaba toda asustada. Órale, es muy común eso de que los niños luego vean personas que nadie más ve. No sé tú, Carlos, como Demasiado psicólogo. común, diría yo. Sí. Pues puede ser cuestión meramente biológica de desarrollo cerebral, que a veces, no sé, situaciones traumáticas o cuestiones personales puedan hacer que la persona genere como un alter ego que a veces transfiera, ¿no?, esas emociones negativas. Pero es muy común, demasiado, demasiado, diría yo, el hecho de que los infantes sean las personas que tengan como esta primera interacción, ¿no?, con sucesos paranormales, que a veces sí resulta intrigante el hecho de que más allá de lo biológico sí pueda haber algo. O sea, mm, yo sí soy como un poco escéptico, pero está demasiado interesante. Ahora sí que es más común de lo que pensamos, porque a veces creemos que solamente nos pasa a nosotros, pero cuando lo exponemos nos damos cuenta de que pues no solamente nos pasa a nosotros, sino que también hay muchas personas. Y fíjate que, referente a eso que acabas de decir, yo sí quiero compartir una historia aquí de la Loma. Me acordé porque antes de que yo conociera a Diego, antes de que yo conociera a Rubí, a otras personas con algunos vínculos, digamos, aquí en la Loma, a mí me habían contado una historia que ya que después que los conocí y platiqué con ellos, resulta que ellos se sabían otras muy similares y no había como que mucha relación, ¿verdad? Y me parece curioso ese tipo de situaciones. Voy a decir nombres, al cabo, pues ya se murieron y no es nada malo, ¿verdad? Son relatos nada más, ya cada quien interpretará a su manera. Quiero decirles que pasa lo que decía Carlos también, que me contaron dos versiones diferentes, no diferentes, con variantes, mejor dicho, pero van a lo mismo, ¿no? Es una historia como muy de mi casa. Yo tenía un bisabuelo, que se llamaba Carlos Gradilla y Barría, y él tenía un cuñado que se llamaba Isidro de Aro, que era el boticario del pueblo. A lo mejor han escuchado de este señor último, sobre todo, ¿no? Mi bisabuelo tenía tierras para allá, para el lado del embocadero. Todos conocemos, ¿no? Donde están los invernaderos, por aquel lado. Y el camino viejo para llegar de Compostela al embocadero pasaba por el que conocemos actualmente como los Cafeses, por aquel lado, por el lado donde está Hola, ¿no? El cuartel de aquel lado, sí, sí lo ubican. Entonces se iban por allá y salían al embocadero. Pues no nada más él, ¿verdad? Todo el mundo. Y la historia comienza así. Resulta que un buen día, ahí cerca de la puerta de Regalado, cerca ahí precisamente del cuartel de la Coca, se le apareció un hombre, eso decir, se le apareció un hombre y que le hablaba y pues él no le hacía caso. Pasaron los días y se le seguía apareciendo el hombre, y se le seguía apareciendo y él daba por conclusión de que era un ánima, de que era un alma en pena. Hasta que le hizo caso, pues le hablaba y pues no le hacía caso, hasta que le hizo caso, en teoría el hombre le dijo, o esa supuesta ánima le dijo, que aquí en la Loma de la Cruz, aquí donde están las escaleras, que ubican, ¿no? Toda esa parte de Compostela, aquí donde las escaleras, donde estaba la cruz que te comentaba Fer, hemos visto fotografías y todo ahí, de cómo se veía Compostela, que había enterrado dinero que habían dejado unos soldados en un combate que hubo aquí, que más adelante es de eso. La gente popularmente decía que en esa zona veían como que fuego, algunas veces veían como que ardía. Y yo creo que todos hemos escuchado que donde hay dinero, de repente
hay fuego también. ¿Y sabes por qué, Carlos? Había escuchado referente a gases. Es eso. Ajá. Y eso es verdad, Sí. científicamente cierto. Pero el fuego es verde, ¿no? Sí, Sí. o sea, Eres verde. no es así como de hoguera, ¿verdad? O de fogata, ¿no? Rojo. Es verde o rojo, puede variar. De hecho, creo que si es cobre la moneda o el metal es de un color, si es oro es otro, si es plata es otro. Es todo un tema, ¿eh? El tema de los tesoros es todo. Otro podcast ocuparíamos, hablar de tesoros. Pero creo que popularmente la gente creía o decía ver que ardía en esa zona. Y bueno, él relacionó lo que le dijo el ánima, lo que se creía, y pues no se animaba a ir, le daba miedo, ¿verdad? Entonces convenció a su cuñado, al boticario, Pedro de Aro, de que fueran a escarbar. Y se animaron, ya se vinieron y empezaron a escarbar, escarbar, escarbar. No recuerdo si el ánima les dio señas y señales de dónde estaba exactamente, no sé. Pero en teoría, y esta es la parte interesante, escarbaron y conforme, perdón, vieron uno de los vestigios que creo que ellos conocían, empezaron a escuchar eh, como caballería, empezaron a escuchar gritos, y según eso, conforme escarbaban más, y entendemos que conforme iban acercándose más al tesoro, se escuchaba más fuerte el desastre, ¿no? Era una guerra, una batalla. Se escuchaban gritos, caballos, balazos. Total que llegó el grado y ya no aguantaron, pues les dio miedo, se fueron, eh, bueno, asustados, ¿no? Por toda la gritería y los sonidos tan fuertes que ellos escuchaban. Se fueron y no descubrieron el tesoro. Nada más sacaron la mano. Pues no sé, dicen que Isidro sí volvió por el dinero, que construyó la casota que está ahí enfrente de la gasolinera, ahí enfrente de la Hidalgo, una de puros vidrios, que en su tiempo yo me imagino que fue un edificio, ¿no? Muy diferente a los que hay en Compostela. Y luego le achacaron que él sí se animó y vino por el dinero. No, a lo mejor ya es un tema ahí muy interno, ¿no? De familia, pero ya es como el chascarrillo. Pero sí contaban eso, de que escucharon los tropeles de caballos, las balas, los gritos, por andar buscando el tesoro. Y un ánima en teoría fue la que les dijo dónde estaba. Y él decía que esa ánima seguramente es uno de los que se habían muerto en la batalla esa que hubo. Entonces, pues yo escuchaba eso y ya después conocí a Diego, creo que también conoce historias similares de este lugar, Diego. Sí, justamente lo curioso que viene aquí es que cómo se repiten versiones, a lo mejor no iguales, pero sí muy similares con estos tonos, porque, bueno, yo toda mi vida he vivido en la Loma y he conocido muchas de esas historias. Son historias que pues nos cuentan desde niños a veces, o a veces que, no, es que yo escuché en la noche que estaba pasando esto. Y casualmente, eh, a mí me tocó varias veces escuchar a mi papá, a parientes también, que durante las noches, eh, a cierta hora determinada, no sé decirles a qué hora exactamente, pero se escuchaban estos sonidos como de una batalla, como de un enfrentamiento, a gritos, a lo mejor machetazos, disparos incluso, y empieza vaya, esta teoría curiosa, ¿no? Porque como siendo personas, a lo mejor que vivimos, ¿cómo es que surgen estos comentarios que son muy similares? Y ahí me gustaría rescatar una historia, a lo mejor por ahí me van a corregir si estoy mal, pero esta historia nos la contó una de nuestro, que forma parte del grupo, que está de cámara, Rubí, por allá presente, les manda saludos. Ella nos platicaba que en un momento un pariente, ¿no? Por ahí, este, tenía la costumbre de ir a la loma en la noche, que se iba con todo y su cobija, iba con su cobija y ahí estaba, en el frillito, en lo fresco. Y justamente en esa zona que decía Rodolfo, en la cruz, hablamos donde están las escaleras y por ahí se sentaba. Entonces, una noche, mientras estaba ahí sentado, empezó a escuchar estos ruidos
Y pues vale, se regresó a su casa y ahí dejó la cobija, Ya no, hasta la cobija dejó del miedo. ¿sí? Sí. Y lo curioso de esto es justamente por qué se repiten estas historias, de estos sonidos. ¿Qué hay detrás de ellos? Algo interesante seguramente. ¿Sí, Algo no? para rescatar de la anécdota anterior de los entierros. También creo que es preciso mencionar que, por ejemplo, si sucedieron estos desentierros, ¿no? De ya sea monedas de cobre, ¿sí? De cobre, de cobre. De cobre, De de cobre, cobre. oro. eh, a veces sí hay gases acumulados que al momento de desenterrarlos pueden generar pues una Un estado afección. psicótico. Ajá, claro. Sí, Entonces, es verdad. eh, necesitas básicamente eso, ¿no? Como para tener una alteración que pueda hacer que de ahí se vaya desarrollando como una narrativa en torno a, pues, el desentierro de tesoros, de maldiciones, cuestiones que pudieran ir más allá de simple cuestión química y, pues, fue la silla, ¿eh? Fue la silla. Ya nos están asustando también aquí. Sí, una cuestión meramente química y las personas sí vayan como que creando este sesgo de confirmación de no, sí, yo conozco a alguien que le pasó exactamente así, o yo conozco a, no sé, un familiar le pasó esto, que era una maldición, o no sé. Y ahí cada persona pues le va metiendo de su cosecha y al final tenemos una historia muy, muy nutrida en cuanto a narrativa, pero sí que a veces está un poquito, pues no sé, eh, desfasada de la realidad o muy fantasiosa. Sí, le Pero van pues es metiendo, cuestión le de van creer metiendo más. también, de fe. Así es, así es. Qué Muy bien. bien. No sé si- Tenemos otra historia. En una ocasión iba por la General Rocha rumbo a la Caloca en mi carro. Y hay un tope a media cuadra en en el tramo de la Tiburcio Grande y la Caloca. En el tope reduje mi velocidad para pasar el tope despacio cuando pasan dos motos muy rápido. Pareciera que venían jugando carreras. Cuando terminé de pasar el tope, ya estaban por dar la vuelta a la izquierda a la calle Caloca rumbo a la Loma. Cuando llegó a esa esquina y doy vuelta a escasos metros de distancia, vi una moto de ellas parada y volteando hacia atrás. Para esto yo iba sola en la calle Caloca y me sorprendí al ver que la escena que solo había una moto. Y por segundo pensé, se accidentaría, pero no, ya era noche. Y había un tráfico, no había tráfico ni ruido, de nada, y la otra moto siguió su camino. Pero ¿qué pasó con la otra moto? Siempre tuve la tentación de publicar en grupos de Facebook de Compostela a ver si a alguien más le había pasado algo similar. O ese chavo de la moto podría dar su versión, pues hasta la fecha nunca supe. O de la moto fantasma. Moto ¿Cómo ves? fantasma. También es parte de, así como en su momento que la carreta fantasma, porque nada más el medio de transporte del tiempo. Sí. Tiene que aparecer. De hecho, en la cumbre, ¿no? Tienen esa leyenda de que hay un carro Sí. fantasma en la carretera. El famoso carro fantasma Entre, de la cumbre. entre la cumbre y. Digo, pues es parte, ¿no? De la construcción de estas identidades también. Sí. Parte de la construcción de estas identidades. Pues, si nos vio el de la moto, tiene una explicación, como dice Ivana, que nos la deje. Porque sí, sí A pasa, ver. ¿no? Que está raro de repente. Cosas así. Ya Yo, asustan yo, con motor y todo, los fantasmas se están modernizando. pues, Ya modernizando traen también. Se van troca, adaptando. moto. Así Sí, es. No, de todo. Fantasmas motorizados. fantasmas motorizados. Sí es. Yo conocí a otra persona que una vez, viniendo de noche por aquí, bajando de las canchas, vieron una niña, pero era bien tarde. Era bien tarde, era creo que medianoche, y estaba una niña sola en la calle. Una niña muy seria, muy la clásica, ¿no? Vestida de blanco. Pero lo raro no era eso, pudo haber estado vestida de rosito, de rojo, de lo que sea. Les piden uniforme. Les piden uniforme a los fantasmas. Lo raro era que era muy tarde y que había una niña sola en la calle, media calle, y sin hacer nada. También Estudiaba química avanzada, veía libros de Trae avatar. referencia, no sé tanto, no me dio tantos hombres de detalles. negro. Pero, pero sí, pues hay cosas ahí, bueno, que a veces uno lo sacan de onda, cuando menos. Está muy raro. Siento que también las películas como que han reforzado esos mismos imaginarios
porque pues es muy común de que, por ejemplo, en niños sucede más que después de ver una película como muy traumática, cualquier situación, no sé, la clásica, ¿no? De la ropa en la silla, tú a tu percepción puedes verlo como un ente, un fantasma, y pues es demasiado común eso, ¿no? De como que tergiversar la información, y siento que en esta parte de la vestimenta, sí está como muy, yo lo veo como muy de Hollywood, o sea, Sí, se desde influye. El Aro, no sé, como esas películas que van metiendo el arquetipo de De niña hecho, por ejemplo, atemporal. si tú ves cómo era el miedo, por ejemplo, lo que comentaba al principio, la primera historia, cómo era el miedo al diablo antes de la película del exorcista, por ejemplo, muy diferente, ¿eh? Sí, El diablo era hasta tenía otra forma. Hasta la batería sale como era el diablo, ¿no? Tradicional. Sí. Con la patita de qué? Una pata de qué? de Y gallo otra y de. de cabra. Ajá. Sí. Y el diablo de ahora, del siglo XXI, pues ya lo pensamos diferente. Es guapísimo, Ya, exactamente. Me robaste la palabra. Sí. Para unos hasta es guapo, es ¿eh? hermoso. Sí, El Catrín, que también esa leyenda está aquí en la loma, que se sí, parece a un Catrín, y que el Catrín en el fondo es el diablo, ¿no? sí, Bueno, Sí. para unos es el diablo, para otros es un fantasma de X persona. sí. También hay una variedad de concepciones. Fíjate que recapitulando la historia que comentabas ahorita, Rodo, hasta me tomé la tarea de tomarle poquito el iPad porque quería dar un comentario. Que también nos enviaron que se sitúa justamente en esta zona, en la zona de las canchas de la Roma. En particular, pues esta historia es anónima, no vamos a mencionar quién la mandó, pero sí la vamos a platicar. Dice así: cuando era niña, me contaron todo el tiempo que Don Aloma, dicen que antes apenas habían construido la primera casa, mi casa, una de ellas. Camino directo en dirección hacia la vías del tren. Había un arroyo donde iban a lavar ropa, que según era el camino que iba hacia mi casa. Cuando ya había algunas, los muchachos que vivían ahí quedaban hasta tarde jugando en las canchas. Cuando un día vieron la dirección de mi casa, salió caminando una mujer toda de blanco, pasando por en medio de la cancha y metiéndose en medio de dos casas que estaban todavía en la orilla. Ellos recuerdan que solo sintieron frío. Después me contaron esa historia y a mi hermana la asustaron en mí. Y pues justamente pues es parte también de esos arquetipos, vaya. Lo que dice Carlos, ¿no? Sí. Las mujeres de blanco. Sí, No. son Sí. elementos a lo mejor que se presentan en estos contextos de terror o de suspenso y que, vaya, en la actualidad ya forman parte también de un imaginario, porque justamente hacen referencia a estas imágenes, a estos iconos que vienen a partir de la televisión, de películas, fotografías, demás. ¿Qué opinas, Fer, sobre eso? Creo que sí es una memoria colectiva y transversada un poco, porque, porque hay tantas lloronas, oigan, porque hay una llorona en cada pueblo. ¿Y dónde está la llorona de Compostela? A ver, ¿en qué calle? Porque ya vamos a caer en controversia, ¿no? En el Algunos río, la mencionaron en y el río. decían que se aparecía aquí en la loma, pero si alguien tiene otros datos, nos los puede hacer llegar. En el malecón. Yo había escuchado que el malecón. Sí. Sí. No sé si tú. En secundaria recuerdo que era muy común que a veces compañeros agarraran su bocina, pusieran su audio de La Llorona y se fueran por el malecón. Siento que a muchos niños sí les generó un Un susto. trauma. Ajá, bueno, quién sabe, pero sí les impactó de alguna manera, me imagino. También yo había escuchado que la alberca de Santana, me acuerdo una vez no sé quién me comentó que los lavaderos, que los lavaderos se aparecían. Y es bien curioso porque son lugares muy bien escogidos, ¿no? Donde se aparece la Llorona, como bien comenta. Los lavaderos, que son un sitio donde se congrega mucha gente de ahí, de esa zona, pues ahí también la Llorona no deja de ir, ¿verdad? Hacer lo suyo. Muy, muy curioso. Ahí se hacían los chismes.
En el lavadero. Sí, pues con la jornada no podía faltar. Claro. Y bueno, este tipo de manifestaciones culturales, como lo es las leyendas, para darle esa naturaleza, pues en parte tienen una raíz también un poquito o mucho, depende, ¿no? Verdadera. Y sucede lo que los demás comentan, bueno, le van metiendo, le van incorporando cosas para hacerlas más emocionantes. Pero para que sea una leyenda, pues tiene que tener un origen más o menos cierto, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo curioso. Cuando hablamos de leyendas, es porque algo de verdad tienen. Y yo considero que mucho de lo que se ha hablado aquí, pues tiene algo de verdad. Eh, Concretamente de la historia que yo conté, yo quiero decirles que efectivamente aquí hubo una batalla. Y hubo una batalla fuerte, o sea, no fue cualquier cosa. De hecho, yo considero que debió haber sido el enfrentamiento más fuerte que ha tenido Compostela en toda su historia. Y fue hace poco más de 100 años, fue en 1924. Entonces, yo quiero pensar, no sé si por trauma comunitario o no sé, la gente pues quedó muy marcada de ese evento y como se desarrolló en esta zona, a lo mejor ese tipo de cosas, Carlos, como las apariciones, los muertos, eh, por eso tienen como que tanta presencia, ¿no? En este lugar. ¿Qué batalla fue? 1924 hubo una rebelión a nivel nacional. Fue la rebelión de la Huertista, que se levantó Adolfo de la Huerta porque Álvaro Obregón, que era el presidente, ya había decidido que el presidente que lo iba a suceder era ella, y él no estaba de acuerdo. Entonces se levantó en armas y como en todos lados, no hubo estados donde pegó y hubo estados donde no pegó. Pues en Nayarit sí pegó, o sea, sí hubo una rebelión de la Huertista y el lugar fuerte de esa rebelión pues fue aquí, fue Compostela, curiosamente. Hubo gente sublevada de Tepic que vino a Compostela y aquí concentró fuerzas. Y cuando el gobierno reaccionó para acabar con la rebelión, pues toda esta zona de la Loma, inclusive hasta la parte perdón, de la alberca de Santana, de la alberca de Santana, la fortificaron. Hubo trinchera, hubo fortines, hicieron pues los sublevados, pues cómo llamarlo, infraestructura militar, no sé cómo decirlo, infraestructura de guerra, para resistir pues el ataque que vino de Tepic. Entonces, esa batalla se desarrolló entre el 23 y el 26 de enero de 1924, y la Loma. El punto fuerte fue la Loma de la Cruz, precisamente. Ahí fue como que lo más difícil. Por allá por el rancho de Marcos entraron, por los aguacates, por el arrendatario, por aquel lado, el ejército federal, y los rebeldes estaban sobre toda la Loma. Ahí murió, por cierto, un señor. ¿Han escuchado la colonia Casas de Tepic? Sí. Pues la pusieron en honor a ese señor que se murió aquí, Heriberto Casas. Murió combatiendo a los rebeldes aquí por el arrendatario. El arrendatario está por aquel lado pues del Realito, por aquel lado, ¿no? Pegado. Lo que es la colonia aviación, todo eso fue zona de combate, pero como aquí estaban afortinados, pues aquí fue el combate duro y hubo muchos muertos. Entonces yo quiero pensar que hubo un trauma, Carlos, hubo como que dejó una huella muy presente esa batalla y la gente por eso también construyó estas historias alrededor de ella. Eh, el ejército no pudo entrar, los rebeldes triunfaron aquí en Compostela, pero tuvieron que abandonar la ciudad días después porque se les acabaron las balas. Entonces, fue algo pues muy significativo. A mí me llama la atención, bueno, que haya leyendas en torno a esta batalla, que ya ni nos acordamos en Compostela que sucedió. Ya no conocemos quiénes fueron los protagonistas, ni cuántos murieron, ni nada, pero hay como ahí un recuerdo, ¿no? Y eso es lo interesante, lo bonito de este tema. Ahora, pues, de alguna manera,
creo yo que este evento histórico es como la raíz de la leyenda que a mí me contaron de niño y que yo, bueno, les compartí también, ¿no? Independientemente ya que la gente le meta todo. Pero creo que esa es la naturaleza de una leyenda, ¿no? Que parte de algo que sucedió, Tiene de un origen, tiene de un origen, así es. Y qué curioso que lo menciona Rodolfo, porque para nosotros que a lo mejor somos un poco más jóvenes, desconocemos totalmente este sentido histórico, ¿verdad? Y de alguna u otra forma, pues son historias que se han ido perdiendo y justamente mi comentario va hacia que eh, a mí particularmente me han llegado a contar historias que se vinculan tal vez con este enfrentamiento que mencionas. Yo pienso que sí, porque para muchas personas el hecho, por ejemplo, de estas historias que platicábamos, de que había enfrentamientos, pues a lo mejor pudiera ser el reflejo justamente de esto. Pero hay una en particular, quería compartirles, eh, si bien al inicio la loma, pues es toda esta zona de geografía alta. Y en ella, pues incluye también eh, zonas un poquito más bajas, como por ejemplo donde se encuentra la escuela Amado Nervo. A mí personalmente, en algún momento cuando estaba chico, me contaron que mientras estaban haciendo algunos arreglos en la escuela, se llegaron a encontrar, mientras hacían una zanja, algunos huesos humanos, huesos humanos. A lo mejor no lo registraron, a lo mejor no lo reportaron, pero junto a esos huesos también se encontraron muchos casquillos de balas, de balas. Y después de eso empezó toda esta historia de en la escuela, en determinados momentos, escuchaban soldados incluso caminando por aquí, que andaban entre los pasillos, que andaban entre los jardines, porque pues quien conoce la escuela ha visto que tiene una zona un poco alta, donde hay árboles y donde hay pues, espacios abiertos. Y muchas personas que estudiaron ahí tienen esa memoria, vaya, de que en la escuela hay pues soldados enterrados y a lo mejor se mezcla un poquito con estas otras versiones que tenemos de que en las escuelas antes fue un panteón. Yo digo que era el amarre de la obra. Ya ves que se acostumbra También como es que... otra leyenda, ¿no? Que Ajá. cuando hay una obra grande Sí. hay muertos. Pudiera ser, pero ahí lo curioso es que ahora sí que el amarre ya estaba hecho antes de Un cementerio indio. ahí está. La clásica. Si fueran producto de la batalla que comentamos, fue porque era la cuatro los apilaban y a taparlos, nada más. Sí, no sé, de repente, por alguna razón, a los gobiernos les gusta construir en zonas donde hubo tragedia, ¿no? Sí, Quizás son terrenos inútiles para otro tipo de obras. de obras, pero pues, bueno, se utilizan para escuelas o piscinas, o siempre son estos lugares, ¿no? Medio tétricos. sí. Sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor yo voy a diferir un poquito de ustedes. ¿Por qué? Porque les tengo otro dato que me acaban de contar hace unos días justamente con esta publicación. Una persona que no nos quiso mandar la información directamente a la página, pero me contactó a mí. Curiosamente, pues empieza a dar justamente en esa zona. Se trata de una persona que trabaja en la construcción, un albañil, y casualmente también ha hecho trabajos en la loma. Y casualmente también se ha encontrado con muchos casquillos de bala. En una ocasión también se encontró con huesos. No supo de qué eran, pues de algún perro que anda bien enterrado por ahí. Pero al escuchar como esas historias, a lo mejor podemos pensar que efectivamente, pues se trata de eso, porque al final de cuentas, pues en una batalla hay a lo mejor a quienes se entierran decentemente y otros que se quedan ahí, que solamente cubren con tierra y ahí los dejan. Y, y en ese sentido, pues cobra vida esta historia, porque pues muchas personas al estar haciendo sus casas se dan cuenta de que en las estaciones y todo, veían esos castillos y ellos pues decían, pues ¿de qué es esto? Y abuelos, adultos mayores les contaban, es que esto fue de la guerra. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Pero a lo mejor, pues esto, al haber pues estos castillos y al tener esa referencia, pues pudiera tratarse de eso. No sabemos. Que fue la más fuerte. Fíjate que sí hay muchos testimonios
No recuerdo cuál de los tres fue. Según yo fue Julio Venegas, que es un amigo, ¿no? Si nos ve, pues te mando un gran saludo. Ustedes saben, ¿no? A mí me gusta la historia y las cosas antiguas y eso. Y una vez me mandó una foto de, mira lo que nos encontramos en mi rancho, en un rancho de nosotros, un rancho que está aquí abajo, del lado de las canoas, de la loma, obviamente, sí. Era no, no sé cuál sea el término correcto. Sí, un mortero, no sé si era una bala de cañón, no sé, pero tenía forma de bala, grande, oxidadísima y todo, viejísima. Entonces yo le dije, ten mucho cuidado porque esa cosa puede estar activa, si está completita es porque cayó y no tronó, no explotó. Y siempre está el peligro, ¿no? De que pueda estar activa. Pero yo sí me acuerdo muy bien de esa foto. Ah, grande, uno de ellos la traía, me acuerdo. Y yo, bueno, yo lo relacioné también con este evento histórico, pues ahí entre lo que se estuvieron tirando, ahí cayó y apenas lo descubrieron hasta hace poco, ¿no? Sabes si lo tendrán todavía guardado, Que no nos sé dé qué le harían. actualización, ¿no? Sí, si nos ve ¿Qué le ahí, que pasó nos comente. a la bala de Pero cañón? yo recuerdo bien, era un balón, ¿no? Así. Creo que es mortero, ¿no, Marco? ¿Qué es lo correcto? Es una bala, pero como grandota. Grande, grande. Tiene forma de bala, mejor dicho. Y como un tipo, pues a lo mejor no sé. Sí, Pero yo lo relacioné luego con este evento, ¿verdad? Y bueno, se puede hablar mucho al respecto. Del toro, ¿qué nos ibas a decir tú, Carlos? Ya se me olvidó. Bueno, No, no, justo, pues retomando la sí. historia que contaba Sí. Fernanda de esta persona que vio un toro negro, yo me sé otra versión, pero primero escuché una versión que era un toro rojo, pero después entendí que era como promoción de Red Bull y esas cosas y ya, pues no sé, no lo tomen en serio, No no, me no se entiendo crean. más. El señor Antonio me contó que le contaba a su mamá que cuando él era joven, su abuela le contaba, bueno, Le viene de generación. ajá, Sí, una historia de generaciones, sí, sí, sí. pero su mamá le contaba, A él. digo, su abuela le contaba a su mamá y su mamá a él. Le decían que más o menos, ¿por qué años estaremos hablando? Eh, Los 30. 1930, que pues cuando todavía no había como tantas casas, pues aquí en la Loma, la callecita, la que sube, la calle Mina, me La parece, mina. era muy común que las personas dijeran que ahí en la noche se escuchaba un toro. En la versión que me contó el señor, ninguna persona lo vio, era solamente el escuchar el bramido en las noches, escuchar cómo azotaba con las puertas. Mm. También para entender estas historias, hay que ponernos en el contexto, ¿no? Imagínense, imagínense en esas épocas en las que primero, pues no había como este sistema eléctrico que hay actualmente, toda la tecnología que hay actualmente, ¿no? Pocas casas, las casas pues ya ven cómo solían ser, ¿no? Con estas grandes paredes de adobe, puertas enormes de madera. Imagínense estar en la noche, imagínense Imagínate. estar en la noche y escuchar cómo algo es, Ah, ajá, algo topa con tu puerta, un estruendo enorme y escuchas como un bramido de un toro o algo enorme. Por lógica no vas a abrir la puerta. Me mencionaba el señor que era muy común que pues las personas dijeran esto, ¿no? Que en la noche si tuvieras cuidado, pues te metieras a tu casita. Me comentaba que la gente asustada, que era algo pues que sí llegaba como a atemorizar a las personas, a las que escucharon, porque también me imagino que fue algún hecho aislado que se fue repitiendo o las personas fueron como dándole difusión a eso de que se escuchó un toro, quizás se le escapó a alguien o no sé, pero total, no era raro, pero que antes se le salían los animales al diablo, claro, ¿eh? claro, o Sí, sea, también. pudo haber Ajá. sido una A situación, la fecha. Sí. Bueno, pero en aquel tiempo, en la ciudad había toros y caballos. sí, Eso, sí. Sí. Ahorita ya es más raro. ahora Sí. imagínate, pues sí, el tener como una amenaza real empujando tu puerta, pues sí, pues por lógica no vas a abrirla, pero sí se creó como esta historia, ¿no? Entre los habitantes, por lo cual van con el padre en turno
a mencionarles esto, Padre ¿no? Casillas, creo. Desconozco. Solo me dijo que era el padre en turno de aquella Padre época. Casillas. Y pues el padrecito les recomendó que pusieran unas cruces de paja, de palma, Órale. ajá, en las puertas de su casa. Esto para tener una especie de protección, de amuleto. Y supuestamente a raíz de eso se dejó de escuchar. Mi postura sigue siendo eso, de que fue un hecho aislado, de que a alguien se le pudo haber escapado un toro y pues sí hubo una situación en la que por la calle Mina bajó, anduvo chocando con las puertas, haciendo estruendo y las personas le dieron como pues sí, como este toque esotérico, místico, demoníaco, porque también es muy común, bueno, era muy común en esa época, ¿no? En la que muchas cosas las pudieras interpretar como un hecho religioso o algo espiritual y pues solo ocupas más personas que te sigan la corriente como para seguir reforzando esa historia. Pero me pareció muy interesante ya que pues aparentemente esta persona con don Antonio no tiene alguna relación y pues es curioso, ¿no? Que se mencione lo del toro. Sí. Igual y si alguna persona sabe alguna otra versión de esta historia, pues nos la puede comentar en comentarios y por lógica, ¿no? Es interesante siempre escuchar. Sí, nosotros vamos a crear una leyenda. Ya Va. somos leyendas. Ya somos Hay leyendas. 4 leyendas. Fíjense que justamente en ese sentido que comenta Carlos de estas historias aisladas, eh, yo conozco una muy similar. eh, Conozco más o menos el año, pero me imagino yo que era antes de los 80, por la calle General Rocha, casi esquina con Tiburcio Grande. Está una casa, ah, era de la familia que les apodan los pericos. Los pericos, Sí, los de los carros. ándale, Sí, sí, sí. sí, así es. Y esa casa la tenían rentada, la familia. Y casualmente los vecinos de ese momento le empezaron a decir a los que le rentaron la casa que a cierta hora de la noche, al sol, pues se tenían que meter a su casa y encerrar. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que de la loma bajaba muy conocido personaje, un jinete. Pero la variante aquí es que no solamente el jinete no tenía cabeza, sino también caballo. Caballo no tenía cabeza. Los dos no tenían cabeza. No lo había escuchado. Tú pateas el polígono. Parecía gallina, ¿no? Sí. Entonces, pues los vecinos le dijeron que cerrara sus puertas, mantuviera dentro de su casa. Ahora sí que mientras pasaba la noche, porque no sabía qué es lo que le podía hacer. Entonces, en una ocasión, la persona que me platicó esta historia, en ese momento, pues era una niña. Era una niña y ella, junto a su hermana, pues tenían dudas. Un jinete sin cabeza. No, pues el caballo sin cabeza. ¿Cómo, pues, cómo va a haber? O sea, como que no. Y pues todos en la familia tenían miedo. Todos se encerraban y ahí nadie salía hasta que amanecía al día siguiente. Pero ellas, pues en su inocencia, decían, sí. Entonces una noche, cuando ya todos estaban dormidos y la puerta estaba cerrada, pues ellas se armaron de valor y salieron y pues cuál era el caso que eran dos caballos y era a lo mejor muy común pues que estos animales salieran y empezaran a andar ahí por las calles, pero pues a lo mejor no sé, yo en este momento a lo mejor me lo imagino como que era una historia que las personas de antes contaban para a lo mejor mantener a los quietos, con temor, porque pues era la forma, digamos, de educar de, Con el miedo. sí, Claro, y se sigue usando, ¿no? Es una herramienta muy común para modelar el comportamiento de los niños. Pero tus sobrinos le tienen miedo a los fantasmas. Pues siento que cada vez es menos común, igual Ya y... están bien desensibilizados. los Ajá. chamacos. Le van a tener miedo a otras cosas más de su Sí. tiempo también. Sí. Como dice Carlos, pues antes era una sociedad más espiritual.
Sí. Ahorita ya no lo es tanto. Y nada más para complementar, cerca de donde dice Diego, arribita, hay una casa que varias personas me han dicho que han salido espantadas de ahí. Sería bueno preguntarle a la gente, para ustedes, ¿cuál es la casa más embrujada de Compostela? Porque ya saliéndonos de la loma, también hay otras historias, ¿no? Dentro de lo que es Compostela, y no se diga dentro del municipio, ¿no? Pero esa casa, personas muy incrédulas, no sé cómo decirlo, también han salido bien asustadas, y llama la atención, llama la atención. No voy a decir qué casa porque hubo una tragedia ahí, que, bueno, no vale la pena retomar, la Quizás es verdad. muy pronto Así es, y hay que darle tiempo a las cosas, pero sí. pero sí me llama yo, 3, 4 personas que nada tienen que ver entre ellas, que han vivido ahí, porque es una casa que rentan, han salido espantadas. Bueno, dentro de lo que es la loma. Curioso, curioso este tema. Igual creo que no es conveniente mencionarlo No. Por bajar la respeto. plusvalía. No, yo, Ya. no, si la Sí, renta claro. barata, yo me animo. Ay, si la regalan. Sí. Pasen dato, dice Fer. Pasa el dato. Algo Sí. importante también, que me recordó ahorita que estabas contando tú, Diego. Tanto tú, Rodolfo, yo tenemos esta deficiencia visual, ¿no? ¿Cuántas veces han confundido una bolsa de basura con un perro? Muchas. Y me imagino que las personas que necesitan lentes sí ha sido como un tema recurrente, que a veces confundimos las cosas, no las vemos a simple, bueno, a distancias cortas, distancias lejos, no sé, depende del caso, ¿no? Pero es demasiado común que también situaciones con aparecidos, situaciones paranormales tengan que ver con sombras, bultos, eh, figuras humanoides, amorfas, no sé, que pudiera ser también un error, Sí, ¿no? En por la supuesto. percepción y ahí le vas como que metiendo de tu cosecha y Por pues ejemplo, es algo muy común. ¿tú has visto cómo es una lechuza que corre? No, Yo sí. ¿Nunca has ¿cómo? visto? No, ¿y cómo corren? Las lechuzas corren también, pero es curioso porque para poder correr, levantan las alas y la cola de tal manera que parecen, de veras que parecen, pues, no niños, Se ven se antropomórficas, ven ¿verdad? Tan Sí. patonas, ¿no? Y yo, al respecto de lo que dice Carlos, yo creo que por eso en otros tiempos decían que eran brujas, No usaban lentes. no usaban lentes, las veían de No noche sabías que te y, fallaba la y vista. tú no piensas, uno que es ignorante, que un pájaro está corriendo. Ajá. Y de repente veían eso en otros tiempos y por eso la relacionaban con ese tipo de cosas. Le mando un saludo a mi amigo Nazaret, que no nos pudo acompañar, pero Nazaret el otro día me dijo una cosa muy cierta. ¿Han escuchado cómo es el sonido de una onza potrillera? Como un grito, ¿no? Un grito como de mujer Sí. así, que la están torturando, no sé, así. Un grito de mujer fuerte, así como que se le están quemando viva, no sé. Así ¿Pueden gritan. recrear el grito? Entonces imagínense en la loma, así a principios del siglo pasado, lleno de árboles, con onzas, con lechuzas, con esos gritos, con esas cosas, lo que dice La Carlos, Llorona. la ¿Quién es la llorona. Llorona? La Llorona. Bueno, a lo Y mejor puede una ser, onza. una onza puede ser que alguien la haya confundido con una parecida de ese tipo, ¿no? Porque le hacen bien feo, yo creo que Sí. bien feo que le hacen. Y tienen razón en lo que dice, pero lo interesante es cómo la gente va construyendo estas historias y reflejan lo que tú estabas diciendo, ¿no? La forma de pensar de una sociedad. Y lo que dice Fer también, esta sociedad que ahorita tiene que 5 o 6 años, pues tiene otros temores, otras aspiraciones y le va a tener miedo a otras cosas. Yo nomás quiero Ajá. comentar que ya no anden matando lechuzas. raza. No, ¿Qué no es las eso? maten. Eso, comparto A tu la mensaje. fecha hay gente que busca lechuzas, que porque son brujas ya. O sea, está bien las creencias, hay que darle Sí, el pero, espacio a las leyendas, pero pero no lo hagan. Sí, ya coincido, estuvo, ¿no? coincido. Sí. Así es. Los Ay, es chivos. verdad, ¿Sí han dicen visto que un los chivo? chivos caminan de pie. De hecho, también es común que se acerquen a las flamas para Ah, sí. quitarse parásitos Sí. externos. Ah, cabrón. También se le Eso. puede atribuir esa parte, ¿no? Como diabólica, ¿no? Para Diabólica. acercarse al suelo. Fíjense, Sí, Pues está esa pintura famosa, ¿no? La de la aquelarre. Ah, Ah, Pues claro. está el sí. chivo en medio y sí. Es los de Goya.
Sí, es de Goya, ¿verdad? Sí. Fíjense que ahorita que dicen chivos, como, rápido, mi mamá me contaba que en la casa de su familia tenían chivos, criaban, y tenían un tejabán donde los guardaban. Y en una ocasión, pues salieron en la noche y no vieron al chivo. Y ahí andaba toda la familia buscándolo. Y pues el chivo, ¿dónde está? Y en eso que, imagínense, no había luz. Y salen al patio y el chivo en el tejabán así. Imagínense, o sea, Madre. imagínense, o sea, tan solo imagínense con los El pelillos ahí, impacto. así, quedas traumada ahí. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Yo creo que la sugestión está Sí. cabrona. Que yo una vez, a mí una vez me subió el muerto. Ya conocemos la explicación de por qué a la gente se le sube el muerto, ¿no? Pues tú ves como un parálisis en el sueño, que es lo más ideal. Y 2 noches me pasó, no seguidas, pero a la misma semana. Y yo ya tenía ese, dije, no, pues se me subió el muerto. Yo tenía, estaba chavilla, ¿no? Ya. Pero así como en esa temporada, sentí que se me subieron a la cama. Y yo me quedé así bien fría, ¿no? Fue una ocasión y me quedé y me hice la dormida. Dije, no pasa nada. Y ya después, ya pasó y me hice la dormida. Y ya como la segunda ocasión, me subieron a la cama. Ay, voy a prender la luz, ¿no? Prendo la luz, era mi gato. Mi gato. Pero me sacó un susto por eso. O sea, la verdad, sí lo regañé, ¿no? Pues sí, Ya no se subió a la cama como en un mes, yo creo. Pobre. No, pero sí es Está bien traumado. la sugestión. Ya. Desde esa vez no he Sí. sentido terror. a mí me parece que ha sido una plática muy, muy bonita, muy interesante. Ojalá a la gente que nos está viendo le parezca lo mismo. Ojalá nos compartan más historias, más leyendas, porque este es el primero de muchos podcasts que se vienen. No sé, Fer, ¿qué nos puedas decir respecto a esto que estamos haciendo? ¿Qué opinión tienes? Pues me siento muy bien por estar aquí, porque pues igual ya nosotros ya hemos tenido pláticas en nuestros ratos libres, ¿no? Nos encanta platicar de estos y otros temas. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos este formato? Y creo que mientras más avance, vamos a ir explorando más temas, no solo leyendas. Los invitamos a que nos manden un mensajito a Ecos de Compostela. Si tienen alguna historia, si quieren compartirnos algún dato histórico de sus casas, porque muchas personas viven en casas ya muy antiguas, ¿no? Y Sí, también nos importa esta parte de la arquitectura, el arte, la cultura, la pues artesanía. invitarlos a que nos manden un mensajito y así como estamos aquí hoy en el Rolas, podemos asistir a sus locales. Si nos prestan un espacio, nosotros contentos de grabar en lugares, terceros espacios como restaurantes o incluso en su casa, si nos abren en su casa, En ahí su nos tomamos un casa. cafecito y nos ponemos a platicar todos. Así es. Sí, Y estamos abiertos. Mándenos también recomendaciones de temas, de personas, claro, de lo que les interesa, que le demos un espacio, porque es un espacio 100% cultural. Yo lo digo con toda franqueza y con todo respeto. Este es el grupo más fuerte de difusión cultural que hay en el municipio de Compostela. Y lo vamos a hacer aquí. A veces nos van a ver en Chacal, a veces nos van a ver en La Peñita, en Las Varas, porque vamos sí. a recorrer todo el municipio y bueno, ojalá más talento se incorpore a estos temas. Aquí tenemos dos, Fer, dos, Tenemos 2 talentos aquí en así es, Compostela. Carlos y Diego son beneficiarios del PECDA 2026. Ellos 2025. 25. 25, Ah, así okey. es. Okey, fue la Sí, inscripción para el sí, 2025 mira, están y ya el aplicando proyecto se este aplica en año. 2026. Va. Bueno, ellos tienen proyectos muy interesantes, igual referentes al rescate de las leyendas y todo este pensamiento colectivo, ¿no? Y pues les quiero dar la palabra para que nos expliquen un poquito de qué trata el PECTA y un poquito de sus proyectos y un adelanto. Ya después, Sí, pues vamos a despedirnos, ¿vale? sí, Ok, Adelante. muchas gracias. sí. Pues miren, PECDA es un programa por parte de gobierno federal, de la Secretaría de Cultura, que por sus siglas significa Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Es decir, el gobierno te paga para que crees obra o igual si no te paga
por completo. Digamos que el recurso que te está dando es un impulso enorme para creadores que, pues como yo, no estamos consolidados, igual y hay otras categorías como para creadores, ya sea escritores, pintores, bailarines, etcétera, consolidados. Hay distintas vertientes, pues. La mía es de artes visuales y estoy haciendo un proyecto de muralismo. Este consta de 4 murales en la localidad de Compostela que tengan que ver con el folclore local. Es decir, todas estas historias como las que hemos contado hoy, creencias, rituales, cuestiones meramente intangibles, podría decirlo, no tanto apegado a un hecho histórico o algo de relevancia cultural, pero enfocado más como en etnias o en cuestiones eh, antropológicas, no sé. Mi proyecto lo estoy desarrollando por historias variadas. La que les conté del toro va a ser una de ellas para enmarcar como toda esta narrativa de estos sucesos que pues sí suceden en la loma. Otro de ellos va a ser de los duendes, igual, y si tienen alguna anécdota o alguna cuestión que tenga que ver con duendes, estaríamos muy agradecidos si nos las comentan y igual nos pueden mandar un mensaje para tener como más material de este tipo. Otro de esos cuentos que se van a transformar, o no cuentos, historias, leyendas que se van a transformar en mural, va a ser una del puerto de Miravalles, de la Condesa. Seguramente sabes alguna versión. De ese sí encontré que hay demasiadas versiones, también como mezclado con películas, y es lo bonito, que tienes demasiado material para hacer algo. Sí. Otro de ellos va a ser el de, bueno, las culebras de agua, que es algo, bueno, es un fenómeno meteorológico que es común en las zonas costeras y donde hay lagos, zonas donde hay valles y en épocas de lluvia, pues puede generar por cuestión meteorológica estas remolinos que bajan del cielo, tocan la tierra y pues las personas le han adjudicado como este peso de algo más allá de lo natural, algo, pues sí, como una conexión con el universo, no sé. También estaba viendo que hay relación con rituales Tlaloc, o sea, tiene relación el tipo de ritual que se hace como para cortar la culebra con, ¿cómo se llaman estos grabados antiguos? Los códices, ajá, en los que ya hay pues esta gráfica de culebras de agua. Me parece como muy interesante todo lo que, precisamente lo que decías tú, ¿no? De que toda historia tiene como un origen y me pareció muy interesante y curiosa esta en particular de las culebras de agua. Y pues en general es en lo que estoy trabajando ahorita. Igual le cedo la palabra a mi compañero Diego, que también él está desarrollando algo similar, pero enfocado en literatura. Sí. Justamente hablamos de estas temáticas que son muy similares porque rescatan esa tradición oral, que si bien son historias, son leyendas, son anécdotas que forman parte del imaginario colectivo de personas adultas, pues en niños, en jóvenes, pues son a veces incluso desconocidas. Y este proyecto surge justamente como un rescate de esas historias, como el darlas a conocer. El PECTA, pues, vaya, nos está aliviando muchísimo y voy a jactarme, al igual de que Carlos, de ser al menos los primeros PECTA que hay en el municipio de Compostela. Mucho tiempo, bueno. Por mucho tiempo, no sabemos. El Estado ha tenido ya muchos años estos beneficiarios, pero pues ahora sí que nos tocó a Compostela y pues hemos mostrado justamente con esos proyectos parte de la identidad y del folclore de nuestro municipio. Personalmente, mi proyecto se enfoca en la literatura, rescate de estas historias y una transformación en un sentido literario. Consta de 10 cuentos y en ellos hablamos de Compostela cabecera, sino también de otras comunidades
Varas, Zacualpan, Miravalles, Mazatán, y otras más. Incluso también hay alguna de la Sierra del Vallejo. Y pues justamente es este rescate. Va alineada de alguna u otra manera a la temática que hoy estamos manejando. Historias, leyendas, parecidos que se mezclan junto con la memoria colectiva y que hacen presentes todavía en nuestro día a día. De mi parte, quisiera invitarlos a seguir al tanto de los próximos eventos que estamos en puerta para las presentaciones en torno a estos proyectos, que se den la tarea de conocerlos, que se den la tarea de ver cómo se tratan, para tal vez en algún momento tú estés interesado, tienes la facultad de poder llevar a cabo esto, también puedas formar parte de ello. Ahora sí que no nos limita. Pues atentos a sus actividades y a las actividades de Ecos de Compostela. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya queremos ver esos proyectos terminados. Tienen, pues, en un mes fecha límite, ¿no? Más o menos. En junio. En junio. Los vamos a invitar a que vayan a la inauguración de sus proyectos, para que vayan al evento de literatura de Diego y para que puedan tener un tour de los murales de Carlos. Incluso ya pueden ver algunos en ¿Dónde están tus en murales? las calles. Tengo uno en calle Jiménez y Moreno, está justo en la esquina, ese es el de las culebras de agua, y otro al lado de Pizzas Popeye. Grilo. No, Grilos, perdón. Es Tiburcio Grande. Mención honorífica. Es Tiburcio Grande y y Juárez. Ajá, ahí está el mural de los duendes, ese está en un 80% de avance, así que ya pueden ver en general cómo va a ir quedando. Antes que nada, pues antes de terminar, también agradecer a todas las personas de este espacio por brindarnos este cálido espacio y parte de la vista, que es uno de los grandes atractivos de este lugar. No sin antes también recordarles que Ecos de Compostela estamos trabajando ahora sí que en muchos proyectos, no solamente en estos, y próximamente tenemos uno en puerta. Rodolfo, si nos puedes dar algunos detalles de ello. Sí, pues vamos a retomar por segunda ocasión la tradición del altar de Dolores en las instalaciones de la Flor de Chila, todos invitados a participar o por lo menos a visitarnos, a conocer de qué se trata. Vamos a hacer un altar a la Virgen y seguir la tradición de las aguas, ¿no? Decía yo, la Virgen, y te regalamos tu agüita limono de Jamaica. Entonces, estén muy atentos, los vamos a invitar y pues agradecer de nueva cuenta a Rolas, agradecerle a todos ustedes que nos observan en las redes sociales, quienes están detrás de cámara, Omar, Rubí, Marcos, y por supuesto para mí un privilegio y un honor estar con Fer, con Diego, con Carlos. Bonita Semana Santa, ¿no? Yo creo que cuando este Semana episodio Santa. salga, ya va a ser Semana Va a estar Santa empezando y sí. Con disfruten. cuidado. Sí, ¿no? Con mucho cuidado todo. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.